Jeremías capítulo 18, versos del 1 al 6. La palabra del Señor se lee de la siguiente manera. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendió a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El tema para esta tarde, por supuesto, saludándoles a ustedes y también a todos nuestros hermanos y hermanas que están conectados, esperando que esta palabra también sea de mucha bendición, de mucho aliento, de ánimo para sus vidas, allí donde están conectados. El tema de este domingo es un tema maravilloso en realidad, es hermoso. Platicando con una persona en mi oficina, estábamos conversando temas de consejería pastoral, y el Espíritu Santo trajo a mi corazón de una manera muy fuerte el tema de las segundas oportunidades. Y creo yo que aunque este pasaje es probablemente y casi seguramente muy extendido y muy conocido en la iglesia del Señor, el famoso pasaje del alfarero, ¿verdad? Muy conocido en los púlpitos, en los estudios, en los seminarios, en los campamentos, retiros, etc. Pero creo yo que hay algo que Dios puso en mi corazón ese día, para considerar el tema de segundas oportunidades, pero con un enfoque quizás un poco distinto. Espero yo mejor y de provecho para usted como lo fue para mí. Es un tema con un enfoque, repito, que va más allá de lo que a lo mejor lo hemos escuchado. Y no quiero decir que sea la última revelación o la última interpretación, de ninguna manera. Solo quiero decir que por lo menos para mí hubo un enfoque diferente y muy consolador al volver a mirar este pasaje y considerar este tema. Repito, segundas oportunidades. Ese es el tema. El pasaje que acabamos de ver, y quizás podemos tenerlo en pantalla un momentito, nos hace un relato donde el Señor le dice a Jeremías que descienda a un lugar donde estaba un alfarero, alguien que trabajaba el tema de hacer vasijas con barro o con arcilla. El tema del oficio de la alfarería es antiguo, es antiquísimo, desde hace probablemente algunos miles de años atrás. Y como siempre el Señor siempre busca ilustrar algunos mensajes, y aquí la idea era ilustrar la mente y el corazón de Jeremías con lo que él iba a ver ahí en la casa del alfarero, mientras este hombre trabajaba el barro en el torno, en la rueda.
le dice: desciende, porque ahí tengo una palabra que darte, para mi pueblo, para Judá, para la nación de Judá, pero también para todo Israel y por extensión para nosotros también. Porque dice la Escritura que nosotros somos el verdadero Israel de Dios. Amén. Así que es para nosotros también. Y vea usted así, abuelo de pájaro, un par de comentarios con respecto al pasaje, para que tengamos una idea de lo que está pasando ahí. Dice la Escritura que vino palabra de Jehová a Jeremías. Eso nos habla, obviamente, de entrada, que Jeremías era un hombre que tenía el oído espiritual dispuesto para Dios. Entonces Dios le habla y Jeremías obedece la voz de Dios. Jeremías estaba atravesando una profunda crisis como profeta, y era profunda por el hecho de que fue un hombre que no dudó en comprometerse con el mensaje de Dios y no hizo componendas, no hizo arreglos, no se prestó a nada más que a declararle al pueblo de Dios, Israel, el mensaje de Jehová, la palabra de Dios. Y quiero decirles una cosa, mis queridísimos hermanos y hermanas, es sumamente interesante porque la gente, los obreros de Dios, los predicadores, los hombres y las mujeres de Dios que se comprometen a dar la palabra, es curioso, pero tarde o temprano se levanta una tremenda oposición del mal, del enemigo, contra esa palabra, contra esa persona que lleva el oráculo divino. Y Jeremías lo experimentó en carne propia. Jeremías fue perseguido, fue metido preso, fue metido en una cisterna. A Jeremías lo maldecían, y mire, no era solamente el populacho que hacía eso contra Jeremías, incluía los líderes religiosos de Israel, los sacerdotes, los levitas y todas las autoridades también políticas de Israel. Lo odiaban, lo persiguieron horriblemente, al grado pues que a Jeremías se le llama y se le conoce como el profeta llorón, porque ese hombre lloraba profundamente al ver a un pueblo que le había dado la espalda a Jehová su Dios y que el mensaje era rechazado terriblemente, y él no podía entender eso. Entonces él se lamentaba mucho, profundamente por eso. Y tremendo, eso le tocó vivirlo a él, y también no es ajeno hoy día. El apóstol Pablo habló a través de una de sus cartas diciéndole a Timoteo, escuchen bien mis queridos, que vendrían tiempos, dice, donde mucha gente apartaría el oído de la verdad para volverse a las fábulas, a los cuentos, a buscar maestros que les enseñen conforme a sus propias concupiscencias, a sus propias maldades. Entonces la persona que ya no quiere escuchar algo que lo confronta, una palabra donde el Espíritu llega ahí justo donde tiene que llegar, la persona tiene que tomar una decisión, o se rinde o se entrega y sigue adelante en el camino de la verdad, de la luz, o simplemente se cierra y cambia de mensaje, cambia de maestro para buscar oír lo que quiere, no lo que debe de oír. Tengamos mucho cuidado porque justamente eso está pasando hoy también, ¿verdad? Es fácil deshacerse de un mensaje y no deshacerse del pecado que Dios manda que corrijamos en nuestra vida. Sea usted lo suficientemente valiente y honesto como hijo y como hija de Dios, y hagamos lo que dijo el apóstol Pedro: ¿a quién más voy a ir? Si solamente tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Nada sirve andar buscando novedades espirituales, novedades doctrinales, si eso lo que hace es minimizar mi pecado, maquillar mi pecado y autoengañarme en una senda profundamente peligrosa para nuestra vida espiritual y aún para nuestra eternidad. Muy bien. ¿Qué le dice el Señor a Jeremías? Le dice: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y dice la Escritura: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano.
Hubiera sido mejor verlo aquí, ¿verdad? Pero no fue posible hacer tal cosa. Pero el alfarero, los tres elementos que estaban presentes ahí con el alfarero era, lógicamente, el alfarero, era el torno o la rueda donde se ponía o se pone el pedazo de barro, ¿verdad? Y luego con el pie había un mecanismo donde él empezaba a moverlo, como se hacía con las antiguas máquinas, ¿cómo se llaman? De coser, bueno, no se acuerdan ustedes. Esa. Se le daba vuelta y el torno giraba. Y en la medida que giraba, el alfarero iba dándole forma al barro para hacer la vasija, para hacer esas obras de artes tan hermosas. Así que los tres elementos presentes eran el alfarero, la rueda o el torno y también el barro. De manera simplificada, la metáfora es clara ahí. El alfarero, Jeremías entiende que es Dios. Es Dios, Él es el alfarero. Él es el especialista en hacer obras de arte, en hacer una variedad de vasijas útiles, hermosas y sobre todo vasijas para servir y para contener su gloria. Ese es el trabajo del alfarero. Él fue el primer alfarero, agarró un pedazo de barro allá en el Edén y formó una hermosa vasija. Y de esa vasija formó a su compañera Eva y a partir de entonces él sigue haciendo su obra de alfarería. Así que Jehová es el alfarero. La otra cosa también es, y siguiendo con la lectura acá del pasaje, dice que esa vasija que él estaba trabajando, fíjense bien, de repente algo pasó, no en el alfarero, porque el alfarero era una persona especialista, experimentado, eran diestros en ese oficio, así que de repente el barro se le dañó. No por culpa del alfarero, sino por defectos del barro, de algunos elementos que estaban presentes en el barro, que no era posible hacer un buen trabajo, entonces se le echó a perder lo que estaba haciendo. Pero hay una cosa maravillosa acá, y ustedes van a saber por qué razón es maravillosa. Es porque dice la Escritura que esa vasija, dice el pasaje, se le echó a perder en las manos al alfarero. Es decir, una cosa es echar a perderse algo en el mundo, en una vida sin Dios, y otra cosa es echarnos a perder en las manos del alfarero. Porque dice la Escritura que de inmediato agarró el barro otra vez, volvió a apelmazarlo, a darle docilidad, elasticidad, lo volvió a colocar y empezó a hacer otra vasija del mismo barro, No lo desechó, no lo botó, no se deshizo de él de ninguna manera, sino que insistió en seguir haciendo su obra de arte. Dios, mi hermano y mi hermana, y después de que le diga esto, si usted considera que esto es una cosa digna de un aplauso, hay que dárselo, pero déjeme decirle algo. En las manos de Dios nadie es desechable. En las manos de Dios ninguno es desechable. Nadie es desechable. Nadie es desechable. Y cuantas veces nos echemos a perder en sus manos en el intento de andar con Él y de servirle y de avanzar, y si nos echamos a perder por no tener las condiciones idóneas para que Él trabaje con nosotros, no nos desechará. Como vamos a ver más adelante, seguirá trabajando con nosotros porque Él está haciendo una obra, Él está haciendo una vasija. Y siguiendo con la lectura, dice que se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Quiero decirle otra cosa, estamos recogiendo aquí lecciones, principios, comentarios de vida para que los tomemos, para que no los dejemos pasar por alto, por favor. La otra cosa maravillosa que necesitamos entender en este tema
es que dice el pasaje que el Señor se le deshizo la vasija, comenzó a trabajar una nueva, según le pareció al alfarero hacerla. El barro no tiene la potestad de darse forma. El barro no tiene la potestad de hacer lo que quiere. No tiene la potestad, no puede. De hecho, el barro, metafóricamente hablando, es algo sin valor, es algo común, es algo ordinario, es simplemente polvo o tierra con agua mezclada. Eso es todo y nada más. Por eso la Biblia dice que el Señor se apiada de nosotros porque se acuerda que somos polvo, que somos barro. Del polvo vinimos y al polvo regresaremos. Mire qué cosa más tremenda. Eso es todo lo que somos, en términos metafóricos y en términos reales también, ¿verdad? Ahora, lo maravilloso es, pues, y eso es, hay que retomarlo, que Dios está obrando en la vida de sus hijos y de sus hijas para hacer un trabajo, una transformación que no tiene nada que ver con lo que yo quiero hacer de mi vida. Es un tema que está en la mente y en el corazón de Dios aún desde antes de la fundación del mundo. Y Él está trabajando en eso. Y mire, quizás usted y yo tengamos preconcebido qué es lo que queremos hacer, cómo queremos manejar nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de construir nuestra personalidad y carácter. Pero Dios dice, no, yo tengo un plan. Yo tengo un plan. Y el plan de Dios es este, mis hermanos. Es transformarnos conforme a la imagen de su Hijo. Nada más y nada menos. Nada más. Pablo decía, hablándole a los Gálatas, decía, yo sufro dolores de parto por ustedes, porque les di el Evangelio, les enseñé la obra de Cristo. Ustedes conocieron a Jesús, conocieron al Espíritu Santo, pero luego se han desviado. Alguien y usa ese término, alguien los embrujó, los engañó con una doctrina distinta y se han apartado. Entonces dice Pablo, ahora vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. La meta suya y la meta mía en el gran propósito de Dios es ser transformados a la imagen de Jesucristo. Y de ese tema y de ese plan y de ese proyecto y de ese proceso jamás nos apartará Dios. Está trabajando, sigue trabajando hasta que ese propósito se cumpla en nuestras vidas. Muy bien, entonces dice que hizo una vasija según le pareció mejor hacerla. Y entonces vino la palabra de Dios sobre Jeremías para explicarle de qué se trataba. Y le dice, mira, lo que tienes que decirle a Israel es lo siguiente. Han pecado contra mí, se han apartado de mí, perdieron la oportunidad cuando yo los llamé la primera vez para que fuera mi pueblo. Les di mis leyes en el monte, en el Sinaí. Les mostré mis milagros, he puesto liderazgo de primera línea a favor de ellos que los dirija. No obstante, se han apartado, han pecado, me han dado la espalda, han tirado por el piso mis leyes, han perdido esa oportunidad. Sin embargo, aquí viene el sin embargo de Dios. Diles que aunque ellos han sido tierra difícil de trabajar, para moldearlos, para transformarlos a la imagen mía, de todas maneras, aunque se han echado a perder en ese proceso formativo, diles que se han echado a perder en mis manos, que todavía son barro en mis manos, que todavía tengo funcionando el torno y tengo el diseño en mi mente y en mi corazón para ellos. Y diles además de eso que estoy trabajando todavía, que tengo en movimiento mi pie
para que no deje de girar el torno y darle forma a ellos conforme a mi propósito. Y que no voy a renunciar a eso, porque yo puedo hacer de la casa de Israel como el alfarero hace con la vasija. Mis hermanos y hermanas, ¿qué le está diciendo Dios a Jeremías? ¿Qué le está comunicando Dios a Israel a través de Jeremías? Les está diciendo: pueblo mío, hay segundas oportunidades para ustedes. Y mire usted la frase que estamos usando para el tema, aparentemente contradictorio: segundas en plural. Lo correcto sería gramaticalmente decir: hay una segunda oportunidad. No, hay segundas oportunidades, porque varias veces tendremos que venir a las manos del alfarero y traer los pedazos de nuestra vida, los pedazos de barro, para que Dios empiece otra vez el proceso de irle dando forma a nuestras vidas. Si ese pensamiento, si esa palabra te bendice, te edifica de las segundas oportunidades en Dios, yo quiero que le demos al Rey de Gloria en esta tarde un fuerte aplauso de gratitud, de alabanza, de esperanza y de fe en esta tarde. Dios es el alfarero. Y la casa del alfarero a la cual se refiere el pasaje es la iglesia. Si Él es el alfarero y le dice Dios a Jeremías: desciende a la casa del alfarero, se refiere a su iglesia. Es donde Él trabaja con su pueblo, con su iglesia, pero también trabaja de manera personalizada con cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. Él es el alfarero y la casa del alfarero es su iglesia. Déjenme avanzar en esto y compartirle, creo yo, la gran invitación de Dios para nosotros esta tarde. Insisto, la gran invitación del cielo, de Jehová, de Dios, para cada uno de nosotros. Estoy seguro, fíjese, en el Señor, por supuesto, que el Espíritu Santo va a agarrar su corazón hoy y lo va a sacar de una condición que a veces uno acepta de manera sutil y de manera equivocada, para entrar en una segunda oportunidad de gracia, de avanzada, y de poder percibir una nueva esperanza, una nueva posibilidad, no solamente para estar en paz con Dios, porque aquí el tema no es reconciliarnos con Dios. Mire, y se lo quiero repetir ahorita, por favor. El tema no es reconciliarnos con Dios, ni reconciliarnos con Cristo. Ese no es el tema. El tema es reconciliarse con esa segunda oportunidad que lo lleva a nuevas condiciones de crecimiento en Dios. Obviamente nos vamos a reconciliar con Dios, pero el tema es que en esta reconciliación estamos diciendo: Señor, yo quiero entrar en esa segunda oportunidad por haber descuidado mi primera oportunidad contigo. Ese es el propósito en esta tarde. Así que déjeme decirle, yo sé que es de manera reiterativa que voy a decir esto, pero Dios está trabajando en nosotros. Usted podría decirlo en voz alta eso, por favor, diga: Dios está trabajando en mí. Dígalo. Díganlo otra vez, por favor: Dios está trabajando en mí. Amén. Dios está trabajando en mí. Él está trabajando en nosotros. Filipenses 1:6, mire lo que dice la palabra. Filipenses 1:6, dice el apóstol Pablo. Note la frase, las palabras, lo que él está diciendo. Estando persuadido de esto, Pablo dice: estoy seguro, el Espíritu me ha revelado esto con respecto a los santos, con respecto a la iglesia, con respecto a cada hijo y a cada hija de Dios. Yo creo que Pablo estaba diciendo: ellos no saben todavía esto, pero yo he sido persuadido de esto. Sí, porque hay cosas que usted como padre está persuadido que Dios hará en sus hijos, aunque ellos no lo entiendan todavía. Yo sé que esto pasará con mi hijo,
por su temperamento, por su manera de ser. Yo sé qué es lo que va a pasar con mi hija, por estas capacidades, estas actitudes que ella tiene, estos potenciales. Yo sé qué va a pasar con ella. Estoy persuadido. Eso está diciendo Pablo. Ellos no saben, pero el Espíritu, bueno, y lo sigue diciendo. Estoy persuadido, el que empezó en vosotros la buena obra. ¿Cuál es la buena obra? La buena obra de la salvación a través de la sangre de Cristo. La buena obra de haber nacido de nuevo, de haber entrado a la familia de Dios, de ser parte del cuerpo de Jesucristo. Esa es la buena obra. Y dice Pablo, estoy seguro, el Espíritu me ha mostrado que después de que ellos han conocido a Cristo, el gran alfarero está trabajando en ellos a través de la palabra, a través del Espíritu y a través de otros elementos que yo voy a mencionar más adelante. Pero hay una obra que Dios está haciendo. Aquí está. El que comenzó en vosotros la buena obra. Mire, Dios no es como nosotros. Nosotros tenemos la triste historia, todos creo yo. La triste reputación de que muchas veces empezamos cosas que no terminamos. Y no es que somos necesariamente hipócritas, es que nos faltan elementos de perseverancia, de convicción. Pero Dios no es así. Él dice, yo empecé una obra en tu vida, hijo, hija, hace tanto que me conociste, te caminaste bien conmigo, me honraste, tuvimos hermosos tiempos juntos. Me conociste en la intimidad en varios momentos y contigo celebré victorias y te acompañé en fracasos y te saqué victorioso después. Y luego decaíste, te enfriaste, le diste la espalda a la oración, te apartaste de la palabra, perdiste el entusiasmo de la salvación, te volviste frío y distante. Es más, me negaste con tus actos en lugares, con personas. Tu testimonio se devaluó ante los demás. Pero quiero que sepas una cosa, mi obra nunca ha dejado de trabajar en tu vida. Aun cuando has andado perdido, yo he estado obrando, yo he estado trabajando, yo he estado haciendo mi obra perfecta en tu vida, porque yo empecé la buena obra y la terminaré hasta el fin. Ah, usted dice, ¿de veras, pastor, aún en el mundo? Sí, ¿cómo no? Claro que sí. Aún andando en el mundo, haciendo cosas malas, incorrectas, aún inclusive participando de relaciones comprometedoras, aún fallándole en el pecado mismo. Claro que sí. Ahí ha estado la mano del alfarero. ¿Sí? Ahí ha estado la mano del alfarero. Es una maravilla pensar en ese Dios nuestro que está trabajando en nosotros, como dice el apóstol Pablo. El que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Me encanta esa palabra, porque es que la fe no es un tema de un capítulo cerrado, la fe no es un tema de un top, de una cumbre donde llegaste y ya te quedaste y te graduaste. No. La fe es un proceso que día con día te lleva a la perfección. Hoy entiendes algo en la palabra, hoy aprendes algo en la experiencia, hoy te nutres de algo nuevo que Dios te dio en su palabra o por su Espíritu, y eso va perfeccionando tu caminar con Dios. La fe no es un producto acabado, es un producto en proceso. Sí. Eso es lo que sugiere aquí el término. Él perfeccionará. Cuando Abraham comenzó su trayectoria de fe, tuvo pruebas que fueron aumentando en niveles y en desafíos. Así nos trata Dios a todos nosotros. Empezamos como niños en la fe, tomando leche, que es la palabra de Dios no adulterada. Luego entras en una preadolescencia donde ya comienzas a comer un poquitito de comida sólida. Luego eres un joven adolescente, espiritualmente hablando y te vuelves más fuerte, más aventurero en la fe, más arriesgado, más aventado, como decimos en buen castellano. Luego llegas a ser un adulto y te vas convirtiendo en una persona sólida, firme, con convicción, con carácter. No eres perfecto, pero estás en la madurez.
Ya no te conformas con el alimento de un niño, ya no quieres que te traten como un niño. Ya tu oración ya no es solamente dame, sáname, restáurame, libérame, provéeme. No, ahora tu oración es: Señor, ¿qué quieres que haga? Ya soy un adulto en la casa, yo soy un maduro. Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis dones, mis habilidades? ¿Cómo puedo pagar esta deuda del Evangelio? Porque por gracia recibí y estoy obligado a dar por gracia. Es un crecimiento, es un proceso. Perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y aquí el día de Jesucristo tiene que ver no solamente con el día de su venida, pero puede ser también el día de encontrarme con Él a través de mi muerte. ¿Sí? Hasta ese día, antes del expirar finalmente aquí en la tierra, Él estará perfeccionando su fe en tu corazón. Él te estará perfeccionando. Tú dices: pastor, pero casi no veo ese crecimiento de fe en mí. Claro que sí. Tú no lo ves, pero ciertamente Dios lo está haciendo. A veces nosotros pasan tantas cosas en nuestras vidas, de luchas y pruebas y dificultades, que no vemos lo que Dios mismo está haciendo en nuestras vidas. Pero Dios lo está haciendo. Y a veces no solamente tiene que ver con nuestra propia falta de ver la obra de Dios en nuestras vidas o en los demás, sino que también tiene que ver con la voz de Satanás. El diablo, el demonio viene sobre tu vida, especialmente si te estás comprometiendo mucho, si estás creciendo, si estás tomando en serio tu caminar con Dios. Él vendrá para decirte: no está pasando absolutamente nada en tu vida, no se ve nada, sos el mismo. De hecho, no sos el mismo, estás peor. Pero no es cierto, porque el que empezó en ustedes y en mí la buena obra la está perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Dele un aplauso, dele un aplauso. Celebre esas verdades eternas. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios. Y no lo dice solamente para que te alegres y te animes, no, te dice para que te apropies de la verdad de lo que Dios está haciendo en tu vida. Dios está haciendo algo en tu vida, porque así dice la palabra de Dios. Entonces Dios está obrando en nosotros. Dios está trabajando en nosotros. De hecho, te quiero decir algo más, mi hermano y mi hermana, porque estamos hablando de las segundas oportunidades. Escúchame bien, por favor. En los momentos más críticos que tú te sientes por el suelo espiritualmente hablando, y te sientes que no tiene valor tu fe, y que no es mayor cosa lo que eres en el Evangelio, probablemente sea el momento donde Dios está obrando profundamente en tu vida. Sí, eso es lo más seguro. Algunas veces nos hemos sentido sin fuerza, sin ánimo, debilitados, sin ganas de orar. Algunas veces nos hemos sentido que no estamos en las mejores condiciones, inclusive de santidad o de pureza. Y esa misma situación nos mantiene abrumados y tristes y adoloridos, porque sabemos que esas cosas no honran a Dios. Ese mismo sentimiento de dolor y de tristeza y de impotencia podría ser tu reacción correcta en lo que Dios está haciendo en tu vida. Y te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque una persona que anda mal y que no está consciente de Dios y que no está creciendo y no está madurando en el Señor, puede estar del peor momento y en sus peores condiciones espirituales y no se da cuenta de ello. Siente que anda bien, siente que todo marcha bien y que no hay problema con Dios. Esa es una mentira. Esa es una mentira. Ahora, hay otro pasaje que necesitamos ver. Está en 2 de Timoteo 2, 20, 21. Mire usted qué pasaje tan hermoso. ¿Por qué? Porque entonces avancemos, pues. Aquí nos preguntamos todos, creo yo, a la altura del mensaje. Entonces, pastor, Dios está obrando en mí, ok, lo acepto, así dice la palabra.
el Señor me está llamando a una nueva oportunidad, de acuerdo, creo que necesito abandonar un sentido inconsciente de derrota, de estancamiento. No es que no amo a Dios, no es que no quiero caminar con Él, no es que no soy salvo, simplemente siento que mis fracasos y mis derrotas me mantienen atado a una condición de la que no puedo salir. Ahí estoy. Está bien, pues entiendo eso, pero ¿para qué, pastor? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Aparte de formarme a la imagen de su Hijo, que es lo primordial, pero hay otro aspecto también que necesitamos entender. Mire lo que dice este pasaje, por favor. Y le voy a rogar que le ponga, como hasta ahora, toda la atención del caso. Está hablando el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, a su hijo en la fe, al pastor Timoteo. Y mire lo que le dice. Pero en una casa, usando la metáfora de la casa, de los utensilios, de las vasijas, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos utensilios son para usos honrosos y otros para usos viles o deshonrosos o bajos o para cosas no muy honorables. Fíjense bien, mis amados, y esto me emociona, honestamente se lo digo de corazón, me emociona porque nos conecta con esas verdades que Dios está haciendo hoy en su iglesia. El objetivo del alfarero hoy, en este momento que estamos sentaditos acá, en este recinto, el objetivo de Dios con usted y conmigo, sin importar su edad espiritual, sin importar su trayectoria, sin importar sus credenciales o méritos, porque nadie los tiene, lo único que tenemos son los méritos de Cristo Jesús. Sin importar tus fracasos, tus derrotas, tus luchas, tus problemas, tus dificultades y un largo etcétera, sin importar nada de eso, el objetivo de Dios es este: es que tú le permitas traer tu barro, tu vida, y decir: Señor, he fallado, he fracasado y perdóname por no ser moldeable en tus manos. Perdóname por hacerte difícil tu trabajo en el torno. Perdóname porque muchas veces te me he escapado de tus manos y no he querido que obres en mí, que trates eso, que trates ese aspecto en mi vida. He tenido la habilidad de bajarme del torno y no dejar que empieces a apretar con tus amorosas manos las partes que necesitan ser formadas en mí. Perdóname. Pero Señor, aquí vengo para que tú obres en una segunda oportunidad para mí. Y permíteme, Padre, colocarme en tus manos una vez más. El objetivo de Dios, del Padre, del Espíritu Santo, de la palabra, es que no sigamos siendo vasos viles. No sigamos siendo recipientes con cosas malas adentro. No sigamos siendo nosotros vasijas con actitudes, con costumbres, tendencias, patrones pecaminosas, cosas malas que no permiten que el Espíritu Santo nos llene. No sigamos siendo contenedores de aquello que no nos deja ser vasos útiles en las manos de Dios. Necesitamos llegar a este punto para que en su casa, en esta casa del alfarero, podamos ser vasijas de honra, donde Dios empieza a llenar tu vida con el fruto del Espíritu, que Dios empieza a llenar tu vida con virtudes y cualidades
santas. Que Dios empieza a mostrar en ti una vasija digna, con usos honorables. Que tú puedas convertirte en un referente de bendición, de testimonio, que cambia tu perfil y refleja de una manera hermosa la obra de Cristo en tu vida. Dios quiere vaciarnos. Quiere romper nuestras vasijas y hacerlas de nuevo. Qué bendita invitación, qué grande amor, qué maravilla del Padre. Qué lindo que no nos desecha. Usted llega a la casa de un alfarero y usted mira aquel montón de tiesto hechos pedazos tirados por allá, o pedazos de barro secos tirados por otro lado, obras echadas a perder y desechadas por el alfarero. Dios no es así. Los hombres te pueden desechar, las circunstancias te pueden marginar, la sociedad te puede etiquetar, las clases sociales te pueden poner un rótulo, las diferencias económicas, sociales te pueden marcar, pero Dios no. Para Él sigue siendo un barro precioso, una posesión hermosa. Para Él sigue siendo el sueño en su mente y en su corazón para hacer de ti algo digno, algo hermoso para su gloria. Dicen por ahí algunos comentaristas que en el Oriente, en el Medio Oriente, antes de Cristo, allá en el Antiguo Testamento, en toda casa hay unos vasos de honra que están en la entrada de las puertas. ¿Sabe qué tienen esos vasos o esas vasijas? Tienen agua para todo caminante que pase por ahí, agarre gratuitamente su vaso y que siguiera su camino. Vasos de honra, vasijas hermosas, reservadas para momentos especiales y para invitados especiales. Y solemos hacerlo hoy, ¿verdad? En nuestras casas también. Claro, no son vasijas de oro o de plata, en algunas casas sí. En las mansiones señoriales sí es posible. Pero igual en nuestras casas tenemos cierta categoría de vajillas que no las tocamos hasta que llega alguien, ¿verdad? Pero también hay otros trastos que usamos para regar el solar, para echarle agua al baño, para guardar papeles sucios. Pero Dios quiere que seamos vasijas nuevas y hermosas y útiles en las manos del alfarero. Usted y yo somos el barro, somos tierra con agua, nada más. Lo corrobora el apóstol Pablo en Romanos 9:20 al 21. Este es un texto nada más reiterativo para confirmar lo que ya hemos dicho a la luz de la palabra. Aquí está. Está hablando el apóstol Pablo, más antes, y aquí viene el problema que usted y yo enfrentamos como barro. Este es el problema del barro, ¿verdad? Dice Pablo, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? El problema de nuestra naturaleza barrial es que estamos siempre en contra de Dios. De manera natural, nuestra naturaleza caída, nuestro pecado original, aunque somos salvos, pero hay una parte pecaminosa nuestra que siempre está en contra de Dios, de sus planes, de sus propósitos y de su voluntad, siempre. Y estamos diciendo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy pasando lo otro? ¿Por qué me sucedió esto? Y no hemos entendido, y vamos a llegar a ese punto, que también en eso Dios tiene que ver. También en eso. Permítame un momento. Siempre estamos quejándonos, murmurando, peleando con Dios y buscar la manera de que Él
no tenga nada que ver en mi vida, en mi voluntad. Yo quiero hacer lo mío, quiero hacer lo que pienso que es así. Entonces somos obcecados, obstinados, insensatos y nos oponemos a todo aquello que Dios diseñó para nuestro propio bien. Porque un tema que nos cuesta entender a todos los cristianos, ¿sabe qué es? Que las manos del alfarero son usadas para nuestra formación a través de las manos que nos rodean de gente de carne y de hueso. Por eso es que alguien en su máxima expresión de insensatez espiritual dice: no, a mí solo me gobierna Dios, en mi vida solo Dios. Eso no es cierto. Dios usa gente. Por eso Él nombró pastores, líderes, familiares tuyos. Por eso Dios le puso a los hijos papás y mamás. Por eso Dios le puso alumnos, maestros y maestras. Por eso Él ha establecido un sistema de mentoría en el mundo, porque tú necesitas formación a través de manos humanas. Si no obedeces a los que puedes ver, ¿cómo vas a obedecer a Dios que no ves? Tenga cuidado con ese pensamiento diabólico. Yo solo obedezco a Dios y a nadie más. No, no es cierto, no se puede. El mismo Jesús se sometió voluntariamente en la soberanía y en la voluntad del Padre a dos mortales, María y José. Se sometió a la ley, se sometió a las autoridades. Él aceptó que la mano del Padre estaba obrando a través de la mano del hombre, aún incluyendo a los enemigos. Porque este es otro tema con el que peleamos en nuestra formación. Está bien que me forme un espiritual, pero Dios usa hasta los enemigos en su misericordia. Gente que no te pasa ni con sábila. Gente que te mastica pero no te traga. Hasta esa gente usa Dios para hacer una obra en tu corazón, en tu vida. Y tú dices: no, esa persona debería estar despachada de la tierra. Dice Dios: no. Y mire, le estoy hablando cosas de la palabra. Dios puso gente perversa cerca de José. Dios puso gente mala cerca de Elías, de Eliseo, de esos grandes hombres de Dios. Gente que los odiaban y los querían matar. Y en todo eso Dios estaba formando a sus siervos. La próxima vez que mire uno de esos que se consideran su enemigo, dígale: Padre, gracias por este fulano, en el nombre de Jesús lo bendigo. No oí ningún amén, pero bueno. Ese es el problema nuestro, que nosotros decimos: Señor, mira, es que esos métodos que vos usás no me gustan. ¿Cómo puede ser que venga de tu mano esto, este fulano, esta persona? Claro que sí. Ya lo vamos a ver. De hecho, recibimos más ayuda de nuestros enemigos que muchas veces de los amigos. Porque nuestros enemigos nos recuerdan lo mezquino que somos de amor, los escasos que somos de cristianismo, lo vacío que estamos de las virtudes de Cristo. Nos recuerda con toda claridad. Ponen al descubierto nuestra raquitencia espiritual. Entonces dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué estás permitiendo esto, Señor? Ahí está el problema del barro. Ahí está el problema suyo, ahí está el problema mío. Entonces mire, fíjese qué interesante. Este versículo que acabamos de leer ahora, como ya mencioné, plantea el problema que hay entre el alfarero y el barro. Claro que hay un problema. Y es mencionado en una frase que está en el texto inicial. Volvamos a Jeremías 18, por favor. Aquí está, vea usted qué es lo que pasa. Jeremías 18, del verso 1 al 6, otra vez. Ok, sigamos, verso 2, 3, 4, ahí está. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Este es el problema.
Como nos cuesta someternos a Dios y al proceso formativo, entonces nos echamos a perder. Mire, voy a bajarme aquí un segundito, porque esto creo que es importante también. Por favor, escúcheme. Mire cómo hace Dios, mis amados. Nosotros vamos en nuestro cristianismo, ¿verdad? En nuestra manera de entender al Señor, caminando. Y de repente, dice Dios, ok, necesito hacer un cambio en esta parte del barro en tu vida. Aquí hay un bulto, un pedazo que se ha salido, no está bien. Quiero ponerle estética y una curva más bonita, más agradable. Y vamos a sacar algunas piedritas que están dentro, que si te vas con ellas al horno vas a romper, se va a romper todo en vos, porque en la prueba no va a soportar el fuego y se va a romper la vasija. Entonces quiero pulir esta parte. Bueno, nosotros no sabemos lo que la está haciendo, porque recuerde que el diseño está en su mente y en su corazón. Entonces, ¿qué hace Dios? La rueda o el torno, ya hablamos del alfarero, hablamos del barro, ahora hablemos de la rueda. ¿Qué significa la rueda? La rueda es la vida que gira, gira y vuelve a girar. Y en esas vueltas, tu barro se pone contra la mano de Dios para ir trabajando esas partes que hay que moldear en tu vida a través de las circunstancias adversas. ¿Y cuál es el propósito? ¿Hacerte la vida a cuadritos? No, es que te humilles y le digas, Señor, aquí estoy, no sé qué es lo que pasó en esta curva del torno, algo salió mal, se me complicó todo, ¿en qué parte estoy, Señor, de las vueltas de la vida? Y dice Dios, no te preocupes, no tenés que entenderlo, porque estás en mis manos, yo soy el alfarero. Esto me duele, esto es difícil, Dios mío, ¿qué hago? Tranquilo, solo tenés que humillarte y reconocer que yo soy el alfarero, que vos sos el barro, que te tengo en el torno. Tené paciencia, avanzá, obedecé, amame, comprometete, adorame, no murmures, no te quejes, seguí orando, seguí obedeciendo, avanzá, no entendés, pero estás en mis manos, seguí avanzando. Y usted sigue avanzando y sigue perseverando y sigue creciendo, y cuando menos acuerda, su vasija ha sido transformada en carácter, en paz, en bendición, en crecimiento, en madurez, en fruto y en una nueva etapa de cosecha ministerial en tu vida, en una nueva etapa donde serás más útil, una madre totalmente transformada, un padre totalmente distinto, un hijo totalmente cambiado, un líder totalmente comprometido, con una convicción y compromiso más allá de lo usual, de lo normal. Y lo más importante, tu vida será cambiada por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. José tuvo su primera oportunidad, tuvo visiones, sueños, revelaciones, y cuando menos acordó, estaba en su peor crisis el hombre, horrible. Él obedeció, se sometió, siguió adelante, y Dios lo puso como un recurso de bendición para toda la tierra de Egipto. Ustedes lo saben. Elías, el problema de Elías fue la depresión. El hombre casi se muere y quería morirse. Buscaban para matarlo. Y Dios en una cueva trata con él. Quizás estés en una etapa emocional dura, de depresión, de aflicción, emocionalmente quebrantado. En esa cueva Dios te habla para sacarte a una segunda oportunidad, como lo hizo con Elías. Jacob era un tramposo, un carnal, un engañador, un mentiroso, un hombre malicioso. Pero después de eso Dios, en una de las vueltas de la vida, lo mete en el torno
le sale al encuentro, trata con él y lo transforma en un príncipe de Dios. Segundas oportunidades para Jacob. Jonás lo manda Dios a hacer un ministerio a Nínive y él agarra para Tarsis. En el mar se descompone todo el clima, el hombre lo tiran al fondo del mar, hay una ballena esperando para tragárselo. Gracias a Dios no lo masticó, no tenía autorización para masticarlo, porque cuando Dios está en el torno, el enemigo ni las circunstancias no te pueden masticar para destruirte, solo te tragan para que aprendas. Pedro falló seriamente en su compromiso con Jesús. Y Pedro sufrió tanto, hermano, como le pasa a usted y a mí, que cuando pecamos seriamente, y no estoy diciendo que no hay un pecado mayor que otro, lo que estoy diciendo es que hay gravedad de pecados y de caídas. Por eso dijo Juan que hay pecados que no son de muerte, pero hay pecados que son de muerte. Entonces, Pedro falló de tal manera y tan miserablemente que cuando Jesús resucita, él andaba con los discípulos, pero así como a la distancia. Ya no andaba con mucho ánimo de ser el predicador, el primero en sobresalir, en hacer aquí, en hacer allá, en caminar sobre las aguas. No, ahí andaba el hombre como con miedito, ¿verdad? Y así nos pasa a veces en la iglesia, ¿no es cierto? En esto del caminar con Dios, que cuando hacemos algo tremendamente malo, ya sentimos que ya no somos parte de Dios, ni de sus recursos, ni del afecto de su amor, pero no es así. Mire lo que dice con respecto a Pedro y termino con esta escritura. Marcos 16:7, mire lo que dice, por favor. Tenga cuidado, porque si esta es su condición, lo animo a que una vez más se dé cuenta que usted está en las manos del alfarero y que no es desechado. Mire lo que dice aquí. A ver, Marcos 16:7, por favor. 16:7, Marcos, Evangelio de Marcos. Si usted lo tiene ahí en su Biblia, pues ya lo leemos. Mire lo que dice. El ángel se le aparece a las 3 mujeres ahí en la tumba de Jesús. Y las mujeres se asustan y le dice el ángel: pero id y decid a sus discípulos, y agrega, mire, y a Pedro. Me encanta eso, que él va delante de vosotros a Galilea. A veces cuando hemos fallado andamos así todos cabizbajos y meditabundos y con la mollera hundida, ¿verdad? Todos apenados con Dios. Yo que prometí serle tan fiel y lo que hice. No, dice el Señor, díganle a los discípulos y díganle a Luis. Identificó al grupo, pero identificó por nombre tu nombre y el mío. Sí, ahí ponga su nombre. Diría el ángel: dile a mis discípulos y a fulana de tal y a fulano de tal, diles que yo voy delante de ellos para reunirme con ellos y para seguir con ellos. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, mi hermano, mi hermana. Aleluya. Aleluya, fuerte ese aplauso al Señor, fuerte ese aplauso al Rey. ¿Cómo entramos, Pastor Luis, en las segundas oportunidades de Dios? ¿Cómo? Dígame de manera práctica, porque quiero correr a sus brazos de amor y a su gracia esta tarde. Número 1, comprenda que Dios no lo ha desechado. Por favor, entienda eso. No le digo que lo sienta, le digo que lo entienda y lo reciba por fe. Por favor. Número 2, identifique de manera puntual aquellas cosas que necesita arreglar con Dios. Repito, identifique de manera puntual las cosas que necesita arreglar con Dios. Jonás tuvo que reconocer que fue desobediente y volvió a Jehová. Jacob tuvo que reconocer aquella noche que era un suplantador y se arrepintió y volvió a Jehová. Y también, hablando de José, tuvo que reconocer que la mano del alfarero estuvo sobre él en el pozo, en la cárcel. Y llegó un momento en que reconoció su gloria y su soberanía. Pedro tuvo que reconocer también que lo negó, pero lo negó y lloró amargamente porque lo amaba. Pedro lloró amargamente porque Pedro amaba a Jesús.
en medio de sus fallas, en medio de sus errores. Pero yo le pido que no diga: Señor, perdona mis pecados. No, ya eso fue resuelto por la sangre de Cristo. Estoy hablando del pecado en particular suyo, de esa cosa que usted sabe que está ahí y que necesita ponerla en el altar de Dios. De eso estamos hablando. Número 3, con toda honestidad confiese al Señor y apártese del pecado. Hay algo que está haciendo, alguna actitud, cualquier cosa, mi hermano y mi hermana, dígale: Señor, por este pecado me arrepiento, lo desecho y me aparto de él, y ahora, Señor, sigo tu senda y esta segunda oportunidad para mi vida. Y finalmente, prepárese para ver y disfrutar el plan B de Dios para su vida. El plan B. ¿Se echó a perder el plan A? A todos nos ha pasado, claro que sí. Yo he echado a perder varios planes A, pero por la misericordia del cielo hemos venido al plan B para ver cosas maravillosas y gloriosas que Dios está haciendo, que Jehová seguirá haciendo y que el Señor hará a través de ustedes, a través de su pueblo, a través de su iglesia.